Que Dios les bendiga a todos ustedes. Como siempre, para nosotros es un verdadero placer, hermanos, estar aquí reunidos. Un saludo de parte de nuestra iglesia a todos los que nos ven, amados hermanos. Sé que nos ven en Colombia, en Ecuador también. Y siempre es un placer, hermanos. Quisiera, hermanos, invitarles a que por favor abramos la palabra de Dios en el Salmo 121. Que no estaba en el bosquejo del mensaje de hoy día, pero sin embargo de ello, pues el Señor siempre nos habla y atentos los oídos a la voz de Dios. Es un salmo que básicamente va a tratar y que resume todo lo que vamos a ver en esta semana y posiblemente en las semanas que vienen. Es el Salmo 121, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí. Dice así, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al desbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Impresionante este salmo. Bueno, no sabemos realmente aquí, no se sabe realmente cuál fue el protagonista, el escritor de este salmo, pero está en la palabra de Dios. Es una bendición, hermano, tener este salmo. Este es un canto que obviamente vemos en este canto una certeza, una verdadera convicción en cuanto a la ayuda que recibe el pueblo de Israel de parte de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, sino también por inferencia nosotros los que creemos en el Señor recibimos esa ayuda, una ayuda que es impresionantemente especial, porque vemos a lo largo de este salmo, le vemos a Dios como nuestro ayudador, le vemos a Dios como nuestro guardador, como nuestro protector y como nuestro preservador. Este salmo habla de un aspecto que hoy prácticamente no lo tenemos en cuenta como creyentes, y obviamente hablando de ya en el asunto de la iglesia tampoco. Estoy hablando de lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es un tema muy especial y es lo que vamos a estar hablando no solamente hoy día en este mensaje, sino, si Dios permite, en los próximos mensajes, en las próximas semanas. La providencia de Dios es la manera como Dios actúa, es la manera como Dios obra de tal manera que nosotros podemos ser bendecidos y Dios glorificado. Aunque a veces nosotros como hombres, como humanos, cometamos o tengamos malas decisiones, aún a pesar de eso, Dios obra de tal manera que Dios puede ayudarnos en su misericordia, en su paciencia, y Él ser glorificado. Por eso, amados hermanos, yo quise leer este salmo para justamente tener como una preintroducción, porque este salmo nos habla acerca de lo que es la providencia de Dios. ¿Sí? Amados hermanos, hoy vamos a ver lo que es la providencia de Dios, y para ello, hermanos, quisiera que por favor abran su palabra de Dios en el libro de Esther. El libro de Esther, que es un libro especialísimo por muchas cosas. Es un libro muy, muy especial. Y vamos a ver justamente este aspecto, esta doctrina que Dios nos muestra aquí con respecto a la providencia de Dios. Vamos a ver, hermanos, a lo largo de estas semanas cómo Dios nos muestra
este asunto de lo que es la providencia de Dios, y vamos a estar pasando por varios aspectos que son no solamente inherentes al creyente, sino también especialmente a lo que es la iglesia hoy día. Esther está justamente detrás del libro de Job, ¿sí? Es facilito de encontrarlo. Bueno, ¿por qué es importante este libro de Esther? Hoy solamente vamos a ver la introducción, que ya la hemos hecho con el Salmo 121, y pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder discernir lo que el Señor nos quiere mostrar en esta palabra, ¿sí? El libro de Esther, amados hermanos, de muchas maneras es uno de los libros más asombrosos de la palabra de Dios, uno de los libros más especiales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trata principalmente de un pueblo pagano. Estamos hablando del imperio medo-persa. No solamente trata de un imperio pagano, sino también habla, en este libro de Esther, habla de un rey pagano, el rey Asuero. Este libro debemos indicar también que en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Es interesante esto. Cuando usted lee los 10 capítulos, usted va a ver que el nombre de Dios, el nombre de Jehová no aparece. No aparece ninguna mención a ningún atributo de Dios. Esto es interesante. Este rey pagano es mencionado más de 190 veces a lo largo de 10 capítulos que tiene el libro de Esther. El libro de Esther ni siquiera es mencionado en el Nuevo Testamento. No así podemos ver también que en este libro de Esther se menciona acerca de lo que es la superstición, e incluso se menciona acerca de los días de suerte. La palabra Asuero, que usted ve ahí en los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2, no es el nombre del rey, es el título que se le da al rey. Es como en el antiguo Egipto, ¿sí?, al rey se le daba el título de faraón, o como en el imperio romano, al rey se le daba el título de César. Cuando usted lee aquí, el rey Asuero es el título que le daban al rey, título que significa Altísimo Padre o Venerable Rey. Según los teólogos, hay una mayor concordancia en eso, que el rey Asuero que se menciona aquí en el libro de Esther posiblemente fue el rey Jerjes I, Jerjes el Grande. Yo creo que muchos de ustedes han visto las películas que hablan del rey Jerjes del imperio medo-persa. Hay una película, me parece que se llama Los 300, habla un poco acerca de este hombre que posiblemente fue. El libro de Esther junto al libro de Ruth son los dos únicos libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. Esto es interesante, nombre de mujer. Este libro, como les acabé de decir hace un momento, enseña acerca de la providencia de Dios y cómo Dios preserva a su pueblo, aún a pesar de que ellos estaban en desobediencia, que es lo que vamos a ver un poquito hoy día y posiblemente el resto de las semanas con los sermones que vienen. Muestra cómo Dios está a cargo y en perfecto control de todo este universo material en el cual nosotros vivimos. Este libro nos da un informe no solamente sobre el pueblo pagano, hablando acerca del imperio medo-persa, sino también de cómo el pueblo de Dios estaba lejos de Dios. Nos habla acerca de cómo Dios utilizó a una mujer de una manera impresionante, y esto obviamente puede ser un recordatorio para todas las mujeres que están viendo este video, que están escuchando acá en la congregación, de que Dios también puede usarlas de una manera impresionante a ustedes para glorificar a Dios.
y para bendecir a su pueblo, bendecir a muchos. Es decir, no hay limitaciones para una mujer que está realmente comprometida con el Señor, que realmente cree en el Señor, en Dios. Hablando de un marco geográfico del libro de Esther, nos desenvolvemos, o esta historia se desenvuelve en el país que hoy conocemos como Irán, antes llamado Persia, una de las regiones más antiguas de este mundo. Este libro es interesante por todas estas cosas que acabo de decir, amados hermanos. En el libro de Daniel, capítulo 2, que espero que usted haya leído entre semana, mandamos a leer el capítulo 2 del libro de Daniel para que tenga un poquito más de contexto de qué es lo que tiene que ver aquí el libro de Esther. Porque en el capítulo 2 del libro de Daniel, si usted leyó, en el capítulo 2 nosotros tenemos una descripción, un bosquejo, ¿sí?, de la manera como eran los reinos en aquella época y sobre todo una secuencia cronológica de los imperios, desde el imperio babilónico hasta el imperio romano. ¿Sí? Ustedes conocen el capítulo 2 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, no entiende ese sueño, él se molesta por ello, manda a traer a sus brujos, a sus magos, a sus astrólogos para que le puedan interpretar el sueño. De hecho, y literalmente ellos dicen, no hay hombre quien pueda interpretar este sueño, pero hay un tal Daniel. Entonces le llaman a Daniel, y esto es lo bonito en esta historia, si usted puso atención ahí en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque Daniel, antes de que él pueda interpretar ese sueño, él ayuna y ora a Dios para que Dios le dé esa habilidad y esa capacidad de tener una interpretación correcta de ese sueño. Y en efecto, Dios le da la interpretación correcta a ese sueño. ¿Sí? Y evidentemente, él le da la correcta interpretación al rey Nabucodonosor, que es rey del imperio babilónico. ¿Ok? ¿Sí? En ese sueño, en esa interpretación, la cabeza de oro que vemos ahí en el versículo 32 y versículo 38 del capítulo 2 de Daniel, representa al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, ¿sí? Es decir, al imperio babilónico. Y el pecho de plata y los brazos de plata que vemos ahí en el capítulo 2 y versículos 32 y 39, representan al imperio medo-persa. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Para que ustedes entiendan de dónde sale esta historia de Esther. Este libro es impresionantemente importante para los judíos, porque justamente la historia de Esther se desenvuelve ahí, en ese capítulo 2 capítulo 2 y versículo 39 del libro de Daniel. Una historia que muchas veces pasa como desapercibida en el contexto histórico del pueblo de Israel, pero que dando gracias a Dios la tenemos, es porque obviamente tenemos el libro de Esther. Si no tuviéramos el libro de Esther, no hubiésemos conocido esa pequeña porción histórica del pueblo de Israel, de la historia, de lo que le pasó al pueblo de Israel ahí, importantísimo. Entonces, avanzando ya en esta historia, lo que nosotros vemos aquí obviamente es impresionante. Vemos que eventualmente el imperio medo-persa va a dominar al imperio babilónico en cierto momento de la historia, y es en este libro de Esther que se menciona este libro, este reino de pechos de plata y brazos de plata, que se menciona también en el libro de Daniel capítulo 2. ¿Sí? Ahora, si usted prestó atención en el capítulo 2 de Daniel y versículo 39, dice, cuando Daniel está explicando el significado de esa visión, de ese sueño, él dice que este imperio, que está representado por la plata, pechos de plata y brazos de plata, es inferior
al imperio de Babilonia, que está representado por la cabeza de oro. Pero, ¿por qué dice que es inferior? Ahora, esto no significa que el imperio medo-persa fuera un reino menor en importancia, sino que era menor en el sentido de control, ¿sí?, de autoridad. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros vemos al rey Nabucodonosor ahí en el libro de Daniel, ¿sí?, por ejemplo en el capítulo 5 y versículo 19, dice así, hablando acerca del rey Nabucodonosor, dice: a quien quería él mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Es decir, vemos que el rey Nabucodonosor era un rey totalmente sanguinario, es decir, lo que él decía, eso se hacía. Eso no pasa con el rey Asuero en el imperio medo-persa, no pasa. Cuando usted lee en el contexto general el libro de Esther, usted ve a un rey Asuero que es totalmente mediocre. Es un rey sin carácter. Es un rey que pide consejo a todo el mundo, a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ancianos, a todos pide consejo, y él hace todo lo que ellos le dicen que haga. Es lo contrario al rey Nabucodonosor. Es decir, vemos a un rey titubeando, indeciso, sin carácter, pidiendo consejo a todos de qué hacer, de cómo hacer. Y esto es interesante. Él no toma decisiones por sí mismo. Por eso es un reino inferior, que no gobierna el rey, sino gobiernan los muchos que le rodean a ese rey. Ahora, recordemos que el rey Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel por 70 años. ¿Sí? Eso lo leemos en el libro de Daniel, Esdras y Nehemías. Eso lo leemos ahí. Entre ellos estaba Daniel, los príncipes de Israel, ¿sí?, y todo el pueblo de Israel básicamente. Pero después del cautiverio y dada la orden de regresar ya a Jerusalén por decreto del rey, a reconstruir las murallas y la ciudad de Jerusalén, resulta que no todos volvieron. Se calcula, según el libro de Esdras y de Nehemías, que más o menos regresaron entre la primera y la segunda vez que ellos regresaron más o menos unas 50,000, de 50,000 a 60,000 personas a reconstruir las murallas y la ciudad de Jerusalén. La pregunta aquí es: ¿qué pasó con el resto de judíos? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué pasó con el resto del pueblo? Porque para cuando terminó el cautiverio, muchos de los judíos se quedaron en el área de Persia. ¿Sí? Se quedaron en las ciudades, en los países, para que usted me entienda, circundantes. Se quedaron ahí, no regresaron a Jerusalén, no quisieron regresar a Jerusalén a pesar de que tenían la orden de regresar. Es decir, que ellos se sintieron muy cómodos, se sintieron tranquilos con ese nuevo estilo de vida que ellos tenían. Ya habían nacido gente. De hecho, Esther nació en el cautiverio. Esther nació en Persia, es decir, ella fue una judía que nació en Persia. Es decir, ya había generaciones. Ellos se acostumbraron a ese estilo de vida, se integraron a esa cultura, a su religión, a su estilo de vida. Les agradó vivir siendo cautivos en un imperio pagano. Eso es lo que sucedió. Y el libro de Esther habla precisamente de esta gente judía que prefirió quedarse antes que regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas, el templo, la ciudad que Dios les había dado. Ellos prefirieron desobedecer a Dios, fueron desobedientes con Dios. Se olvidaron de Dios. El libro de Esther, amados hermanos, nos muestra la providencia de Dios.
de cómo Dios los rescató de prácticamente un exterminio orquestado por un hombre llamado Amán, quien odiaba a los judíos. Él habla con el rey Asuero y le dice: oye, tenemos que hacer un edicto para que todos los judíos de las 127 provincias de tu reino sean prácticamente exterminados. ¿Qué quiso decir con esto? Que obviamente todos los judíos deben o deberían de ser destruidos. ¿Todos quiénes? Los que quedaban en el imperio persa, los que se habían quedado, los que habían desobedecido, los que no regresaron a Jerusalén, fueron desobedientes con Dios. Si nosotros vemos en el aspecto histórico del pueblo de Israel, a lo largo de la historia del pueblo de Israel ha habido muchos como Amán que han querido destruir al pueblo de Dios. Eso lo vemos desde Génesis capítulo 3. Ha habido muchos como Amán. Y por ejemplo tenemos nosotros a Herodes, tenemos a Hitler, tenemos a Saddam Hussein, que han querido exterminar a la nación de Israel, pero nunca han podido. Nunca lo han hecho. Es un libro especial, hermano. ¿Por qué? Porque vemos ahí el ataque frontal de Satanás contra el pueblo de Dios. Contra los judíos. Es importante este libro de Esther. ¿Por qué? Porque aquí se establece una fiesta única para el pueblo judío. La fiesta del Purim. Una fiesta que no está mandada por Dios. Una fiesta que ellos celebran porque precisamente el pueblo judío no fue destruido, no fue exterminado. Y producto de eso, ellos celebran hasta el día de hoy esta fiesta del Purim. Se celebra en el último mes para ellos, para nosotros vendría a ser entre febrero y marzo. Empieza el día 13 con un ayuno, el ayuno que hace Esther. Luego el día 14 ellos van a la sinagoga, oran, leen el libro de Esther, y cada que pronuncian ellos el nombre de Anán mientras ellos están leyendo el libro de Esther, ellos pisotean el piso y le dan gracias a Dios porque Anán no pudo salirse con las suyas. Luego siguen el día 15 en esa fiesta del Purim. En esa fiesta ellos van a la sinagoga, leen la palabra de Dios, leen la Torá, la ley, y luego terminan en una fiesta impresionante con comida y dándose regalos, y eso hasta el día de hoy lo hacen, señalando obviamente que esta fiesta del Purim no fue establecida ni dada ni ordenada por Dios. El libro de Esther es impresionante por donde usted quiera ver. Si usted quiere hacer una película, sale una película impresionante de este libro. Si usted quiere hacer una novela, sale una novela impresionante, porque hay todos los detalles para hacer un bestseller de este libro de Esther. Hay personajes, hay hombres buenos, hay hombres malos, y en el transcurso de este libro de Esther usted ve que parece que ya el mal va a ganar, va a triunfar. Pero sucede algo y el bien al final es el que gana. Es un libro donde usted ve que Dios no está escrito, pero Dios está presente desde el versículo 1 hasta el final del capítulo 10. Dios está ahí en todo. Dios está ahí moviendo las fichas como de un movimiento de ajedrez, poniendo personas, sacando personas, haciendo situaciones específicas, todo para la gloria de su nombre y bendecir a su pueblo. Eso es la providencia de Dios. Lo vemos a lo largo y ancho del libro de Esther.
Dios en su providencia levantó a una mujer llamada Esther y le puso en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la situación correcta y específica para ser un instrumento en las manos de Dios y salvar a toda la nación judía de una extinción, de un exterminio, de un hombre llamado Anán. Dios lo puso en un lugar estratégico para justamente ayudar a su pueblo. Ella aceptó el reto y lo hizo de una manera obediente y digna. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? Cuando leemos la palabra de Dios, hay doctrinas que nos enseñan en la palabra de Dios, doctrinas específicas. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo nos enseña lo que es la doctrina de la redención. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros vamos al libro de Ruth, vemos la doctrina del amor de Dios, el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento vemos en el libro de Job, por ejemplo. Si leemos el libro de Jonás, entendemos lo que es la doctrina de la resurrección. Sin embargo, aquí, en el libro de Ruth, nos enseña lo que es la doctrina de la providencia de Dios. Por eso, hermanos, yo les animo a que lean la palabra de Dios. Y de esa manera, pues, no ser engañados fácilmente. Hemos hablado, me parece, 4 o 5 semanas acerca de lo que es el discernimiento. ¿Cómo usted sabe que yo no le estoy mintiendo? ¿Cómo usted sabe que yo no le estoy enseñando algo que es incorrecto? Lea la palabra de Dios y viva de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso a usted le va a dar discernimiento. Entonces, este libro nos enseña lo que es la doctrina de la providencia de Dios. Ahora, recordemos que el pueblo de Dios estaba en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido las órdenes de Dios de regresar a Jerusalén y reconstruirlo. Ellos se quedaron desobedeciendo a Dios, se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios. Las implicaciones de esto son grandes porque la comunión de Dios ya no existe con ellos. Se olvidaron totalmente de Dios, pero Dios no se olvidó de su pueblo. Dios es fiel a su pacto, al pacto que Dios hizo con su hijo Abraham. Dios muestra misericordia, Dios muestra paciencia con su pueblo. Entonces, ¿cómo Dios hizo todo esto? Por medio de la providencia, por medio o mostrando la providencia. A pesar de que ellos le rechazaron, a pesar de que ellos desobedecieron, Dios muestra su providencia con su pueblo. Aquí quiero abrir yo un paréntesis, amados hermanos. Yo no estoy diciendo acá que podemos pecar o desobedecer a Dios, que igual Dios nos va a bendecir. Yo no estoy enseñando eso. No estoy diciendo eso. Porque para cada pecado hay una consecuencia. Eso sí, enseñamos aquí en la iglesia. Lo que yo estoy diciendo es que a pesar de que el hombre en su humanidad, en su condición pecadora, peca contra Dios, toma acciones que van en contra de la voluntad de Dios, aún así Dios muestra su providencia. Es decir, Dios obra todo para que su nombre sea glorificado. Y en su paciencia y en su fidelidad, su hijo se ha bendecido. En este caso, su pueblo. La providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas, animadas o inanimadas, visibles o invisibles, sea bueno o sea malo. Todo lo hace con un propósito digno, lo que significa que su voluntad siempre va a prevalecer. Siempre prevalecerá. Salmo capítulo 103 y versículo 19 dice:
Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su santa voluntad, a fin de que todos seamos para alabanza de su gloria. Está hablando eso, de la providencia de Dios. La providencia de Dios es la manera, la forma en cómo Dios está dirigiendo todo este universo. Él está dirigiendo todo, obviamente, hacia el mañana. Y lo hace de una manera digna. ¿Por qué? Porque Él es santo y justo. La palabra providencia viene de la palabra proveer. Usted recuerda ahí en Génesis capítulo 22, versículos 7, 8 y 9. Usted recuerda, está Abraham con su hijo. Abraham tiene yo creo que como padre debió haberle dolido el corazón todos esos días que él tuvo que subir hasta la montaña para sacrificar a su hijo. Y Abraham le dice a su hijo, haz el favor, prepara leña que tenemos que ir a sacrificar para Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Sabe? Isaac mismo proveyó para el sacrificio. Isaac, no Abraham, Isaac. Y él dice: ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá. Provisión, proveer. De hecho, esa es la primera vez que se menciona esta palabra provisión. Providencia de Dios. Dios provee. Jehová Jireh. Es decir, la providencia de Dios es la mano de Dios detrás de todos los eventos humanos. Como diría nuestra gran amiga Nancy DeMoss, el cielo está en control de todo. El cielo gobierna. Me hizo corrijo a mi esposa. Dice: Santi, escucha Viva Nuestros Corazones. Yo le recomiendo a todas las hermanas que por favor escuchen a Viva Nuestros Corazones. ¡Qué edificante! ¡Qué edificante, hermano! Incluso para nosotros los hombres. Claro, eso es la providencia de Dios. El cielo está en control de todo, hermano, obrando para su gloria. Una de las doctrinas básicas y fundamentales para vivir la vida cristiana es justamente la doctrina de la providencia de Dios. Y especialmente les digo yo en estos tiempos, porque el mundo ha mundanalizado la iglesia en cuanto a esto, haciendo creer que las cosas pasan porque sí, suceden porque tienen que suceder. Eso se enseña hoy. Y usted ve, hay conceptos, hay deducciones, hay afirmaciones. Sí, claro, estamos viviendo lo que estamos viviendo porque así pasa. Usted pues haya esto, obviamente, explicaciones dentro de lo que es la antropología, la sociología. Y claro, sí, la sociedad está así, llena de homosexuales por todo lado, llena de perversión por todo lado, llena de lesbianas por todo lado. Y todo está bien. Y es que es la sociedad que está evolucionando. Esa es la explicación sociológica y antropológica que dan a ese pecado, a esa conducta pecaminosa que les lleva a toda esa gente que practica eso directamente al infierno si no se arrepienten. Es decir, dan una explicación y dicen: claro, sí, las cosas pasan porque sí. Las guerras pasan porque sí. El hombre es malo, el hombre quiere poder, y las guerras pasan porque sí. Es decir, dando o queriendo dar causas naturales, fijas a todas estas cosas, ¿no?
En este sentido, pues Dios se convierte en un espectador desde el cielo que tiene poco o casi nada de control de todo lo que está pasando acá abajo. Lo contrario con la iglesia antigua, con la iglesia primitiva, que siempre tenían una plena convicción de esta doctrina, de la providencia de Dios, que Dios está en control de todo y que todo lo que sucede, sea bueno o malo, Dios lo encamina para su gloria. Hoy no. Hoy vemos en las iglesias, es triste, que parecen ya discotecas, las luces, humos, flashes por todo lado. Hemos hablado de esto mucho en la iglesia. Ahí, si usted me acompaña a Romanos capítulo 4 y versículo 2. Romanos capítulo 4 y versículo 2 dice: porque Abraham fue justificado por las obras tiene de qué glorificarse, pero no para con Dios. Es decir, todo es para la gloria de Dios. Todo lo que sucede, sea bueno, sea malo, es para la gloria de Dios. Y Dios está en control de todo. Si me acompaña a Romanos capítulo 8, versículos 28, que es aquí donde Pablo justamente enseña esta doctrina. Y empieza con la doctrina justamente de la providencia de Dios, luego va con la doctrina de la predestinación. Es impresionante cómo Pablo enseña todo esto, hermano. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está explicando y enseñando esta doctrina de la providencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Pablo tiene plena convicción. Él está plenamente convencido. Él está claro. Es decir, Pablo, al decir esta palabra, y sabemos, él tiene plena certeza, él tiene seguridad de lo que él está afirmando. O sea, él no está diciendo: oye, bueno, si tenemos suerte, creo que todas las cosas a los que amamos a Dios nos van a salir bien. Él no está diciendo eso. Pablo no está diciendo: bueno, si pueda que las cosas salgan bien a los que amamos a Dios. Pablo no dice eso. Pablo, él dice con absoluta seguridad y certeza. Él dice: y sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Él habla aquí de algo que es tan básico para vivir y entender la vida cristiana. Esto es la providencia de Dios. Y luego en el versículo 29 dice: porque todos los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. La doctrina de la predestinación, Él está enseñando que fuimos separados con un propósito santo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos llamados, justificados, glorificados, santificados en virtud de Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una fuerza de convicción que expresa Pablo con respecto a esta doctrina. Entonces nosotros debemos de comprender lo que el Señor nos está diciendo acá en la palabra de Dios.
Esta convicción, esta plena convicción hoy prácticamente es ausente en las iglesias, en los creyentes de hoy día. ¿Hay esta fuerza de convicción en tu vida? ¿Hay esta fuerza esta plenitud de certeza de la providencia de Dios en tu vida? El secularismo, la cultura egocéntrica, la cultura de consumismo que hoy estamos viviendo han hecho que ignoremos cómo nuestras vidas y todas las vidas de todo ser humano están relacionadas con el gobierno de Dios. La idea, el concepto de la providencia de Dios prácticamente hoy ha desaparecido. El asunto final hoy queda en esto, reducido en que la vida de una persona, la vida de una familia o incluso la vida de toda una nación están en sus propias manos y no en la soberanía de Dios. Yo puedo solucionar este problema, no pasa nada. Mi experiencia, mi conocimiento, yo lo puedo hacer. Yo estudié, soy profesional. O si quieres irte, ándate de la casa, no pasa nada. Yo soy mujer, me valgo por mí sola. Así dicen algunas mujeres. Y cristianas. Se ha olvidado lo que es esto de la providencia de Dios y que Dios, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, en su paciencia, Él puede obrar de tal manera que tu hogar pueda ser restaurado. Que la situación por la cual tú estás pasando, sea enfermedad, aflicción, tristeza, amargura, muerte. Y sabemos, dice Pablo, que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Es decir, la providencia de Dios obrando para la gloria de Dios y para beneficiar a su Hijo por su misericordia, su amor, su paciencia y su fidelidad. Es decir, la doctrina de la perseverancia trata de Dios obrando por nosotros, la perseverancia de Dios obrando para su pueblo. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es providencia de Dios. No hay nada, ni siquiera ningún sufrimiento, aflicción, pérdida, enfermedad, muerte, que nos pueda separar de la relación que tenemos con la providencia soberana de parte de nuestro Dios. No hay nada. Dicho todo esto a manera de introducción, vamos al libro de Esther, a estudiar el versículo 1 por hoy día. El libro de Esther, como ya creo yo todos lo tenemos en contexto, el libro de Esther es un librazo que yo les invito a que ustedes lean a lo largo de todas estas semanas, una y otra vez, y el Señor les va a ir enseñando muchísimas cosas para edificación de su vida, hermanos. El capítulo 1 del libro de Esther lo podemos dividir en dos partes, si usted quiere. La primera parte sería del versículo 1 al versículo 12 y la segunda parte sería del versículo 13 al versículo 22. Es interesante, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, es decir, era un imperio realmente grande. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero, probablemente fue Jerjes, más seguro fue Jerjes, sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino,
en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrarles él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días de fiesta. Esto es único. ¿Qué es lo que quería mostrar aquí este rey? Sencillamente que él es poderoso. ¿Por qué reúne a todos los príncipes de todas las 127 provincias? Para mostrarles que él tiene suficientemente poder, que él es suficientemente poderoso para dominar, ir a una guerra contra el imperio griego. Él les está mostrando eso. Dicen, miren, yo tengo, y si seguimos leyendo, es decir, lo que él quería mostrar es que él es poderosísimo, que él es el rey. Esto no es nuevo en la humanidad, siempre ha habido hombres que quieren hacerse o que quieren ser los dominadores del mundo. Este último es este señor Putin. Ha habido Hitler, ha habido Césares, ha habido hombres que han querido dominar el mundo. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Él quiere demostrar que él es poderosísimo, ¿verdad? Que él es el mejor de todos, él tiene poder, capacidad para hacerlo. Y luego de eso, obviamente, con todos los hombres que le siguen, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder para muchos. 180 días de fiesta, hermano. Esto es impresionante. Veamos el versículo 5 y 8. Tiene que seguir la secuencia que vamos haciendo, ¿ok? Versículo 5. Cumplidos estos días, es decir, estos 180 días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, teñido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillo y plata, columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban de beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciese según la voluntad de cada uno. Bueno, es como que si estuviésemos ahorita en una reunión de negocios de las que hay hoy día, ¿verdad? Esa reunión de negocios, de business, ¿verdad? Esas reuniones ejecutivas ahí, y hay licor por todo lado, pero nadie te exige a beber, pero al final tienes que beber obligatoriamente, porque de lo contrario quedas mal con tu jefe, o de lo contrario no se hace el negocio. Eso es lo que está pasando ahí, y después de eso hicieron 7 días más de fiesta y de bebida. Versículo 9. Asimismo la reina Batsi hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre de vino, o sea, bien borracho, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, de que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrarles a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Un esposo bien borracho y una mujer bien desobediente. Si nota usted ahí en el versículo 9, dice que las mujeres hacían fiesta en otro lado. Eso es muy común, muy normal en las culturas orientales, de que los hombres hacen su fiesta en un lado y las mujeres hacen en otro lado. Las mujeres tenían su propia fiesta. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Un hombre que está borracho, y un hombre borracho nunca piensa bien, y lo que quiere hacer, si usted se da cuenta según el versículo 10, es sencillamente exhibir a su mujer.
delante de todos los demás borrachos. Posiblemente fueron 2,000 personas las que estaban invitadas a esa fiesta y todos bien borrachos. Y la mujer dice que no. Vasti dice, no, güey, no voy allá. Ella no pudo, obviamente, ir a ese lugar. ¿Pero por qué? Pongámonos a pensar, porque ¿cuál es el contexto cultural de esa época? Ella tuvo que sopesar todas las implicaciones. Decir no al rey es igual a muerte. ¿Saben? Ella sopesó eso. Decir no voy allá era transgredir su ley, porque ella como mujer no tenía que presentarse sin velo ante otros hombres. Y si iba ella a esa fiesta y ser exhibida y mostrarse, tenía que obviamente romper la ley, transgredir la ley. ¿Sí? ¿Qué implicaba también? ¿Qué es lo que sopesó también esta mujer para decir que no? Ella, al ir, o si iba, ella estaba en una posición muy vulnerable. Porque todo el mundo estaba borracho ahí y ella tenía que ser exhibida, carente de la protección de su esposo. Y todos, más de 2,000 borrachos ahí, lujuriosamente, viéndole a ella. Entonces ella dice, no, esto fue demasiado para ella. Ella dice, no voy. Pero ella parece que de acuerdo a la respuesta que da aquí, ella es la que gobierna al rey. ¿No serán así? Ella no quiso ir. Versículos 12 al 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Preguntó entonces, versículo 12 que ya leímos, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces el rey dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino. Es decir, eran los principales, eran los asesores principales de este rey. ¿Sí? Les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey y de los principales, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Interesante, hermano. Tenemos aquí un rey enfurecido y una reina desobediente. Tenemos un esposo que es rey, que no sabe qué hacer, y él pide ahí que le den, tomando la decisión con su mujer desobediente, y él pide consejo. Del versículo 13 al versículo 15 pide consejo a estos hombres. A este punto, escuche bien, a este punto, en esa fiesta, las cosas realmente son muy comprometedoras para el rey Asuero, muy comprometedoras. Plan B. ¿Se imagina usted ahí al rey Asuero? El hombre que quiere dominar todo el mundo, el hombre que está mostrando toda su riqueza, su poder, el que está diciendo a todo el mundo que él es capaz de gobernar todo el mundo, y la reina no le obedece y no quiere venir. Eso es muy comprometedor para un hombre con tal posición. Esto sugiere que él tendría que disculparse con los invitados.
Esto implicaría que su orgullo fue lastimado, fue herido. Porque el hombre que quiere dominar todo el mundo, ni siquiera a su esposa le obedece. ¿Cómo va a poder él dominar todo el mundo? Él se ve débil, él se ve en ridículo, sin carácter, y todos los del banquete están murmurando. Oye, Asuero es mandarina. Versículo 16, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a los oídos de las mujeres, y ellas tendrán poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto a los señores de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo para los hombres. Si parece bien al rey, salga un decreto de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto se da y se hace, y se dicta ese decreto. Versículo 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Con un asesor así, ¿quién? Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo: todo hombre afirme su autoridad en casa, y que se publicase esto en lengua de su pueblo. ¿Qué es lo que vemos acá? No había una buena relación entre esposos. El rey se siente dolido, el rey se siente ofendido en su orgullo, se ve débil ante todos. El qué dirán le está fundiéndole literalmente a este hombre. Pero él, en su embriaguez, él no considera los antecedentes de todo esto. Él no considera que todos los hombres están borrachos, ha habido una fiesta, hay licor. Él no considera que él quiere exhibir a su esposa. Él no considera eso. Lo que más pesa en la vida de este hombre es que su orgullo ha sido dañado, su orgullo ha sido herido. Y él quiere remediar su dolor. Él quiere remediar su dolor a toda costa. A él importa más el qué dirán que el beneficio de su esposa. Escuchen, esposos. A veces podemos hacer muchísimo daño a nuestras esposas, porque más nos centramos en nosotros mismos que en el beneficio de nuestra esposa. Y él se enfoca más en remediar su dolor. Eso es egoísmo. Y el peor consejo que le pueden dar, él recibe de un hombre que es igualmente débil en su familia. Este tal Memucán. ¿Cómo sabemos esto? Que él también tiene una mala relación con su esposa y que él también es un hombre egoísta consigo mismo. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 10, versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Él tenía una relación igual o peor que el rey Asuero con su esposa Vasti. Por eso él le da ese consejo.
Qué triste. Amados hermanos, el respeto entre un hombre y una mujer surge a partir del aprecio mutuo que hay, entendiendo que usted y su esposa fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Obviamente este entendimiento no existía en el rey Asuero y su esposa, y obviamente tampoco esto existía en este hombre llamado Memucán y su esposa. Por eso ellos deciden establecer ese edicto para que las mujeres no se pasen sobre sus hombros, sobre su autoridad. Pero en realidad esto no es así. Amados hermanos, el autoritarismo destruye las relaciones, ya que conduce a la obediencia forzada y sin amor. Carente de amor. Proverbios capítulo 18, versículo 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Amados hermanos, la obediencia hecha por amor y con respeto fortalece las relaciones, no las destruye. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Sabe? Se necesita sabiduría de Dios para poder edificar un hogar fuerte. Dios no quiere dictadores en casa, ni dictadoras en casa. Dios quiere amor mutuo, obediencia mutua. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Esto no entendía el rey Asuero. Él quería exhibirla a su esposa ante todos. Esposo, no haga eso con su esposa. Dice que hay que tratarla como a vaso frágil, con delicadeza, suavidad. Pero si usted eres tonta, no vales para nada, no me sirves. ¿Qué palabras son esas? Dañan. Así usted no consigue respeto en su casa como esposo. Al contrario, daña corazones, daña relaciones. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí en Proverbios capítulo 3 y versículo 6 dice: reconoce a Dios en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amados, podemos tener muchos problemas en casa, eso es cierto. Problemas de carácter, de conducta, de temperamento, problemas emocionales, sentimentales, económicos. Pero dice ahí el Señor: reconóceme en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos muestras por medio de este libro, de este gran libro, Señor, tu bendición, tu providencia. Porque a pesar de que a veces, Señor, cometemos muchos errores en nuestra vida, Señor, tú obras para bien. Ayúdanos a vivir una vida obediente, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, tenemos de tu provisión y ni siquiera te agradecemos, y ni siquiera te damos gracias, y ni siquiera lo reconocemos, que esa providencia ha venido de ti, Señor, esa sanidad, ese milagro, esa bendición que hemos recibido. Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana digna, con nuestras esposas y con nuestra familia. Y te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. Bendiciones. Gracias.